Título tercero. Gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 28. Gobiernos autónomos descentralizados. Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente, quienes ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: A. Los de las regiones. B. Los de las provincias. C. Los de los cantones o distritos metropolitanos. Y D. Los de las parroquias rurales. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 11. En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y la ley. La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un Consejo de Gobierno de régimen especial. Artículo 29. Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: A. De legislación, normatividad y fiscalización. B. De ejecución y administración. Y C. De participación ciudadana y control social. Capítulo primero. Gobierno autónomo descentralizado regional. Sección primera. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 30. Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, de legislación y fiscalización, y ejecutiva previstas en este Código y en su Estatuto de Autonomía, para el ejercicio de las funciones que le corresponden. La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional aplicará, conforme a su Estatuto de Autonomía, mecanismos de desconcentración que faciliten su gestión. La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional será la prevista en el Estatuto de Autonomía. Artículo 31. Funciones. Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional: A. Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de la circunscripción territorial regional y el Gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. B. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. C. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio. D. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional. E. Elaborar y ejecutar el Plan Regional de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. F. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiariedad, participación y equidad. G. Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial. H. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias. Y coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. Y J. Las demás funciones que determine su Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución y este Código. Artículo 32. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen.
A. Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. B. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley. C. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. D. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. E. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales de carácter regional. F. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 12. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 G. Fomentar las actividades productivas regionales. H. Fomentar la seguridad alimentaria regional. Y gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Sección segunda del Consejo Regional. Artículo 33. Consejo Regional. El Consejo Regional es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Estará integrado por el gobernador o gobernadora regional, quien lo presidirá con voto dirimente, y por el número de consejeros o consejeras regionales que determine la ley de la materia electoral, de entre los cuales se elegirá un vicegobernador o vicegobernadora. Los integrantes del Consejo Regional serán elegidos por votación popular para un periodo de 4 años, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley que regule el sistema electoral. En la elección de los consejeros o consejeras regionales se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural, y la paridad entre mujeres y hombres prevista en la Constitución, así como la representación de las provincias que conforman la respectiva circunscripción territorial regional. Artículo 34. Atribuciones del Consejo Regional. Son atribuciones del Consejo Regional las siguientes. A. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional mediante la expedición de normas regionales dentro de su circunscripción territorial. B. Fiscalizar la gestión del gobernador o gobernadora regional, de acuerdo con las normas establecidas en el presente Código. C. Regular la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este gobierno, los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, y retroactividad, transparencia y suficiencia. D. Crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. F. Destituir, con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes, al gobernador o gobernadora regional y consejeros o consejeras regionales, que hubieren incurrido en una de las causales previstas en el Estatuto de Autonomía y este Código, con la observancia del debido proceso. G. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas regionales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. H. Podrán también ejercer la gestión hídrica empresas de economía mixtas, referidas a la gestión hidroeléctrica, garantizando el derecho humano al agua y la prohibición constitucional de no privatización. Y, conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, aprobado por el respectivo directorio de la empresa y consolidarlo en el presupuesto general del Gobierno regional. J. Aprobar el Plan Regional de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados participativamente con la acción del Consejo Regional de Planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos. K. Aprobar o observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, que deberá guardar concordancia con el Plan Regional de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial.
así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas. L. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el gobernador regional, conforme a la ley. M. Aprobar, a pedido del gobernador o gobernadora, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten. N. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y la normativa regional que se expida para el efecto. O. Designar de fuera de su seno al secretario del Consejo Regional, de la terna presentada por el o la gobernadora regional. P. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. Q. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el gobernador o gobernadora regional. R. Conceder licencias a los miembros del gobierno regional, que acumulados, no sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 13S, conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del gobernador o gobernadora regional. T. Reformar el Estatuto de Autonomía Regional con sujeción al proceso en él establecido y previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. U. Impulsar la implementación de un modelo de desarrollo integral para la circunscripción regional. B. Designar, cuando corresponda, a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. W. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su territorio, de acuerdo con la Constitución y las leyes sobre la materia. Y X. Las demás que se establezcan en la ley y en su estatuto. Artículo 35. Atribuciones de los consejeros o consejeras. Los consejeros o consejeras regionales son responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y están obligados a rendir cuentas periódicamente a sus mandantes. Sus atribuciones son: a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Regional. B. Presentar proyectos de normas regionales, en el ámbito de competencia del Gobierno Regional Autónomo. C. Intervenir en el Consejo Regional de Planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el Consejo Regional. D. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Regional de acuerdo con este Código y la ley. Y las demás que les confiere el Estatuto de Autonomía Regional. Sección tercera del Gobernador o Gobernadora Regional. Artículo 36. Gobernador o Gobernadora Regional. El Gobernador o Gobernadora Regional es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral. Artículo 37. Atribuciones del Gobernador o Gobernadora Regional. Le corresponde al Gobernador o Gobernadora Regional: a. Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Y la representación judicial conjuntamente con el Procurador Síndico. B. Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. C. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Consejo Regional, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El Ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización. D. Presentar al Consejo Regional proyectos de normas regionales, de acuerdo a las materias que son de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. E. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno.
F. Dirigir la elaboración del Plan Regional de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y de la sociedad, para lo cual impulsará y presidirá las sesiones del Consejo Regional de Planificación y promoverá la conformación de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. G. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este código. La proforma del presupuesto institucional deberá someter la consideración del Consejo Regional para su aprobación. H. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. Expedir la estructura orgánico, funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional. Y distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Regional y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. J. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno regional, así como delegar atribuciones y deberes al vicegobernador o vicegobernadora, miembros del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. K. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito, aquellos que comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización del Consejo Regional, en los montos y casos previstos en las normas regionales que se dicten sobre la materia. L. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito. 14. Suplemento, registro oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El gobernador o gobernadora deberá informar al Consejo Regional sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. M. Dictar, en caso de emergencia grave, ocasionada por desastres naturales, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Consejo, cuando se reúna, si estuviere correspondido adoptarlas, para su ratificación. N. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada región y en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, articulando, para tal efecto, el Gobierno Regional Autónomo, la ciudadanía y la Policía Nacional. O. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Regional de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. P. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del gobierno regional. Q. Distribuir a través de la Secretaría los asuntos que deban pasar a las comisiones y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. R. Integrar el Gabinete Territorial de Consulta y participar en las convocatorias periódicas que deberá realizar el presidente o presidenta de la República. S. Presentar al Consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma como se hubiere cumplido los planes y programas aprobados por el Consejo. Y T. Las demás que le asigne el Estatuto de Autonomía Regional. Sección cuarta del vicegobernador o vicegobernador. Artículo 38. Vicegobernador o vicegobernadora. El vicegobernador o vicegobernadora es la segunda autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, elegido por el Consejo Regional de entre sus miembros, sin que pierda su calidad y atribuciones de consejero o consejera regional. Reemplazará al gobernador o gobernadora en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la ley.
Artículo 39. Atribuciones. Son atribuciones del vicegobernador o vicegobernadora regional las siguientes. A. Subrogar al gobernador o gobernadora en caso de ausencia temporal mayor a 3 días, durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el vicegobernador o vicegobernadora asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del Ejecutivo. B. Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el gobernador o gobernadora. C. Todas las correspondientes a su condición de consejero o consejera. D. Los vicegobernadores o vicegobernadoras no podrán pronunciarse en su calidad de consejeros o consejeras sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que adopte el órgano legislativo contraviniendo esta disposición serán nulas. Y, las demás atribuciones que prevea este Código, el Estatuto de Autonomía y demás normas regionales. Capítulo 2. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Sección primera. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 40. Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización, y ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial será la capital de la provincia prevista en la respectiva ley fundacional. Artículo 41. Funciones. Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial las siguientes. A. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. B. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. C. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial. D. Elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción. Suplemento, Registro Oficial N 303, martes 19 de octubre del 2010, 15 territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, en dicho marco, prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. F. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. G. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. H. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia. I. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales. J. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. Y K. Las demás establecidas en la ley. Artículo 42. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen.
A. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. B. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. C. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y microcuencas. D. La gestión ambiental provincial. E. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley. F. Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. Y G. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Sección segunda del Consejo Provincial. Artículo 43. Consejo Provincial. El Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Estará integrado por el prefecto o prefecta, quien lo presidirá con voto dirimente, el viceprefecto o viceprefecta, por alcaldes o alcaldesas o concejalas en representación de los cantones, y por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas previstas en este código. Los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y los presidentes o presidentas de juntas parroquiales que en representación de sus cantones o parroquias rurales integren el Consejo Provincial, se denominarán consejeros provinciales. Artículo 44. Representación de los cantones. Cada cantón tendrá un representante en el Consejo Provincial, que será el alcalde o alcaldesa o la máxima autoridad de la circunscripción territorial especial del nivel cantonal. En caso de que no pudiera asistir, ejercerá como su delegado o delegada ante el Consejo Provincial, con pleno poder de decisión, el concejal o concejala principal que el alcalde o alcaldesa designe, que será de carácter estable, respetando los principios de paridad de género, plurinacionalidad e interculturalidad, en cuanto fuere posible. Artículo 45. Representación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. La representación de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en el Consejo Provincial se integrará conforme a las siguientes reglas, considerando las disposiciones de paridad de género y representación intercultural previstas en la Constitución. A. En las provincias que tengan hasta 100.000 habitantes del área rural, el Consejo Provincial contará con 3 presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales. B. En las provincias que tengan de 100.001 hasta 200.000 habitantes del área rural, el Consejo Provincial contará con 5 presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales. Y C. En las provincias que tengan más de 200.001 habitantes del sector rural, el Consejo Provincial contará con 7 presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales. Para garantizar la alternabilidad, los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán su representación en el Consejo Provincial por medio periodo para el que fue elegido el prefecto o la prefecta. 16. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010. El Consejo Nacional Electoral establecerá el número de representantes a ser elegidos por cada provincia, utilizando las proyecciones del Censo Nacional de Población, vigentes a la fecha de la convocatoria a la elección de estos representantes. La máxima autoridad ejecutiva de las circunscripciones territoriales especiales de nivel parroquial tendrá derecho a ser considerada en el colegio electoral de la respectiva provincia para acceder a la representación provincial. Artículo 46. Elección indirecta de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. El Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 10 días a partir de la posesión de los integrantes de las juntas parroquiales rurales, convocará un colegio electoral conformado por los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales y quienes cumplan la función de ejecutivo de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas o montubias de ese nivel en cada provincia, para elegir de entre ellos y ellas a sus representantes principales y alternos al Consejo Provincial, en elección indirecta. Este procedimiento se volverá a realizar en la mitad del periodo para el que fue electo el prefecto o la prefecta.
la provincia de Galápagos queda exceptuada de este procedimiento. Los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales que integren cada consejo provincial deberán provenir, en donde sea pertinente, de diferentes cantones procurando la mayor representación territorial. Y, en ningún caso un mismo presidente o presidenta podrá integrar el consejo por 2 ocasiones consecutivas, con excepción de las provincias en donde, por el número de parroquias, no sea posible la alternabilidad. Para la elección deberán respetarse los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, equidad y paridad de género, en cuanto fuere posible. Artículo 47. Atribuciones del Consejo Provincial. Al Consejo Provincial le corresponden las siguientes atribuciones. A. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones. B. Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno, los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, transparencia y suficiencia. C. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, para regular temas institucionales específicos. D. Aprobar el Plan Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados participativamente con la acción del Consejo Provincial de Planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos. E. Aprobar o observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, que deberá guardar concordancia con el Plan Provincial de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial, así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas. F. Crear, modificar o extinguir tasas y o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. G. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para el efecto. H. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. Y, conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, aprobado por el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del Gobierno Provincial. J. Aprobar, a pedido del prefecto-prefecta, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten. K. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme a la ley. L. Fiscalizar la gestión del prefecto-prefecta, viceprefecto-viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, de acuerdo al presente código. M. Destituir, con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes, al prefecto-prefecta o al viceprefecto-viceprefecta provincial que hubiera incurrido en una de las causales previstas en este código, garantizando el debido proceso. N. Designar, de fuera de su seno, al viceprefecto-viceprefecta, en caso de ausencia definitiva del titular, de una terna presentada por el prefecto-prefecta. O. Designar, de fuera de su seno, al secretario del Consejo Provincial, de la terna presentada por el prefecto-prefecta provincial. P. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. Q. Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto-prefecta. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 17R, conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto-prefecta. S. Conceder licencias a los miembros del Gobierno Provincial, que acumulados, no sobrepasen 60 días.
en el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. T. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del prefecto-prefecta. U. Designar, cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. B. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con las leyes sobre la materia. Y W. Las demás previstas en la ley. Artículo 48. Atribuciones de los consejeros o consejeras. Los integrantes del Consejo Provincial serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Tienen las siguientes atribuciones. A. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Provincial. B. Presentar proyectos de ordenanzas provinciales en el ámbito de sus competencias. C. Intervenir en el Consejo Provincial de Planificación, en las comisiones permanentes, especiales y técnicas, y en las delegaciones y representaciones que designe el Consejo Provincial. Y D. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Provincial de acuerdo con este código y la ley. Sección tercera del prefecto-prefecta provincial. Artículo 49. Prefecto-prefecta provincial. El prefecto-prefecta provincial es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, elegido en binomio con el viceprefecto o viceprefecta por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral. Artículo 50. Atribuciones del prefecto-prefecta provincial. Le corresponde al prefecto-prefecta provincial. A. Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. La representación judicial la ejercerá conjuntamente con el Procurador Síndico. B. Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. C. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Consejo Provincial, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El Ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización. D. Presentar al Consejo Provincial proyectos de ordenanza, de acuerdo a las materias que son de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. E. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno. F. Dirigir la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores de los sectores públicos y la sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Provincial de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. G. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este código. La proforma del presupuesto institucional deberá someter la consideración del Consejo Provincial para su aprobación. H. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. Expedir la estructura orgánico, funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Y distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Provincial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. J. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno Provincial, así como delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o viceprefecta, miembros del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. K. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito, aquellos que comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización del Consejo Provincial, en los montos y casos previstos en las ordenanzas provinciales que se dicten en la materia.
L. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 18, suplemento, registro oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El prefecto o la prefecta deberá informar al Consejo Provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. M. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Consejo, en la sesión subsiguiente, si estuviere correspondido adoptarlas, para su ratificación. N. Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, articulando para tal efecto el Gobierno Autónomo Provincial, el Gobierno Central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional. O. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial. P. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del gobierno provincial. Q. Integrar y presidir la comisión de mesa. R. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo y de la comisión de mesa. S. Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas. T. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden. U. Presentar al Consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma como se hubieran cumplido los planes y programas aprobados por el Consejo. Y, B. Las demás que prevea la ley. Sección cuarta del viceprefecto viceprefecta. Artículo 51. Viceprefecto viceprefecta. El viceprefecto viceprefecta es la segunda autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, elegido por votación popular en binomio con el prefecto prefecta. En tal calidad intervendrá con voz y voto en las sesiones del Consejo y subrogará al prefecto prefecta en los casos expresamente señalados en la ley. Estará sujeto a las mismas normas que rigen los deberes, derechos, obligaciones y funciones de la prefecta. Su trabajo será a tiempo completo y no podrá desempeñar otra función, con excepción de la cátedra universitaria. Como parte del Consejo Provincial, asumirá a plenitud las funciones de consejero y consejera. Artículo 52. Atribuciones. Son atribuciones del viceprefecto o viceprefecta. 1. Subrogar al prefecto prefecta, en caso de ausencia temporal mayor a 3 días, durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la viceprefecta asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del Ejecutivo. 2. Integrar el Consejo Provincial con derecho a voz y voto. 3. Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el prefecto prefecta. 4. Las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales. 5. Los viceprefectos o viceprefectas no podrán pronunciarse en su calidad de consejeros o consejeras, sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que adopte el órgano legislativo contraviniendo esta disposición serán nulas. Y, 6. Las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales. Capítulo 3. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Sección 1. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 53. Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal será la cabecera cantonal prevista en la Ley de Creación del Cantón.
Artículo 54. Funciones. Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las siguientes. A. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. B. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 19C, establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. D. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal. E. Elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. F. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. G. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. H. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno. Y. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. J. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. K. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. L. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no existe una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres. Servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. M. Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización. N. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. O. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. P. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad. Q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. R. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. Y. S. Las demás establecidas en la ley.
Artículo 55. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. A. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. B. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. C. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. D. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. E. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. F. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. 20. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 G. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. H. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. I. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. J. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. K. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. L. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. M. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Y N. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Sección segunda del Consejo Municipal. Artículo 56. Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley. Artículo 57. Atribuciones del Consejo Municipal. Al Consejo Municipal le corresponde: A. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. B. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. C. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. D. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. E. Aprobar el Plan Cantonal de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados participativamente con la acción del Consejo Cantonal de Planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos. F. Conocer la estructura orgánica y funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. G. Aprobar o observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que deberá guardar concordancia con el Plan Cantonal de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial, así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas. H. Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten.
y autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Cantonal de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto. J. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. K. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, aprobado por el respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del Gobierno Municipal. L. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme a la ley. M. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo al presente código. N. Destituir, con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes, al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que hubieran incurrido en una de las causales previstas en este código, garantizando el debido proceso. O. Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. P. Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del Consejo, de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa. Q. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 21R, conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa. S. Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. T. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa. U. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. B. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los consejos cantonales podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este código. W. Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones. X. Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. Y reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas municipales. Z. Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial. A. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia. B. Instituir el Sistema Cantonal de Protección Integral para los grupos de atención prioritaria. Y C. Las demás previstas en la ley. Artículo 58. Atribuciones de los concejales o concejalas. Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones. Estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones. A. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Municipal. B. Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
C. Intervenir en el Consejo Cantonal de Planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el Consejo Municipal. Y D. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Cantonal de acuerdo con este código y la ley. Sección tercera del alcalde o alcaldesa. Artículo 59. Alcalde o alcaldesa. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. Artículo 60. Atribuciones del alcalde o alcaldesa. Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a. Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y la representación judicial conjuntamente con el Procurador Síndico. b. Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. c. Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del Consejo Municipal, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. D. Presentar proyectos de ordenanzas al Consejo Municipal en el ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. E. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno. F. Dirigir la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Cantonal de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. G. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al Plan Cantonal de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este código. La proforma del presupuesto institucional deberá someter la consideración del Consejo Municipal para su aprobación. H. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Cantonal de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas. 22. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 y resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. Expedir, previo conocimiento del Consejo, la estructura orgánico, funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. J. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. K. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del Gobierno Municipal. L. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno Municipal, así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. M. Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el Consejo Cantonal para la Igualdad y Equidad en su respectiva jurisdicción. N. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito, aquellos que comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización del Consejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia. O, la aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al Consejo Municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. P. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Consejo cuando se reúna, si estuviere correspondido adoptarlas, para su ratificación.
Q. Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. R. Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en las parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural respectivo. S. Organización y empleo de la Policía Municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la ley. T. Integrar y presidir la comisión de mesa. U. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo y de la comisión de mesa. B. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas. W. Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos departamentos. X. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden. Y. Presentar al Consejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma como se hubieran cumplido los planes y programas aprobados por el Consejo. Z. Solicitar la colaboración de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones. Y A. Las demás que prevea la ley. Sección cuarta del vicealcalde o vicealcaldesa. Artículo 61. Vicealcalde o vicealcaldesa. El vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por el Consejo Municipal de entre sus miembros. Su designación no implica la pérdida de la calidad de concejal o concejala. Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la ley. Artículo 62. Atribuciones. Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa. A. Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a 3 días y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del Ejecutivo. B. Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa. C. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 23D. Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el Consejo adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas. Y, las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales. Capítulo cuarto. Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. Sección primera. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 63. Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la Ordenanza Cantonal de Creación de la Parroquia Rural. Artículo 64. Funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. A. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. B. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. C. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. D. Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas. Ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial.
y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. Articular a los actores de la economía popular y solidaria la provisión de bienes y servicios públicos. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. Las demás que determine la ley. Artículo 65. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo incluidos en los presupuestos participativos anuales. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que les sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 24. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, sección segunda de la Junta Parroquial Rural. Artículo 66. Junta Parroquial Rural. La Junta Parroquial Rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la Junta Parroquial Rural. Artículo 67. Atribuciones de la Junta Parroquial Rural. A la Junta Parroquial Rural le corresponde: expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, conforme este código. Aprobar el Plan Parroquial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial formulados participativamente con la acción del Consejo Parroquial de Planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución. Aprobar u observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, que deberá guardar concordancia con el Plan Parroquial de Desarrollo y con el de Ordenamiento Territorial, así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas.
D. Aprobar, a pedido del presidente de la Junta Parroquial Rural, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten. E. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Parroquial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley. F. Proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población. G. Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno parroquial rural. H. Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley. Y solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley. J. Podrán delegar a la economía social y solidaria la gestión de sus competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias. K. Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al presente código. L. Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural que hubiera incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de 4 de 5 miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la Junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la Junta Parroquial Rural. M. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios. N. Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural. O. Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. P. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. Q. Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según la ley. R. Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte. S. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario. T. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. U. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia. Y B. Las demás previstas en la ley. Artículo 68. Atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural. Los vocales de la Junta Parroquial Rural tienen las siguientes atribuciones. A. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial Rural. B. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 25C, la intervención en la Asamblea Parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe la Junta Parroquial Rural, y en todas las instancias de participación. D. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Parroquial de acuerdo con este código y la ley. Y E. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la Junta Parroquial Rural. Sección tercera del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. Artículo 69. Presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. El presidente o presidenta es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. Artículo 70. Atribuciones del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. Le corresponde al presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural. A. El ejercicio de la representación legal y judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. B. Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
C. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la Junta Parroquial Rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El Ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización. D. Presentar a la Junta Parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. E. Dirigir la elaboración del Plan Parroquial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Cantonal y Provincial de Desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Parroquial de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. F. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este código. La proforma del presupuesto institucional deberá someter la consideración de la Junta Parroquial para su aprobación. G. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. H. Expedir el orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. I. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. J. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. K. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno Parroquial Rural, así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la Junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. L. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito, aquellos que comprometan el patrimonio institucional, requerirán autorización de la Junta Parroquial Rural. M. En caso de emergencia declarada, requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos. N. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en armonía con el Plan Cantonal y Nacional de Seguridad Ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional. O. Designar a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de género, y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección. P. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se requiere autorización de la Junta Parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la Asamblea y Junta Parroquial. Q. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la Junta Parroquial Rural. R. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberá informar a la Junta Parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. 26. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 S. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la Junta Parroquial Rural dicte para el efecto. T. Suscribir las actas de las sesiones de la Junta Parroquial Rural. U. Dirigir y supervisar las actividades del Gobierno Parroquial Rural, coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del Gobierno Parroquial Rural.
B. Presentar a la Junta Parroquial Rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobados por la Junta Parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado. Y, W. Las demás que prevea la ley. Artículo 71. Reemplazo, en caso de ausencia temporal mayor a 3 días o definitiva del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural, será reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación. En caso de ausencia o impedimento de aquel, le subrogará quien le siga en votación. En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural, se convocará a actuar al suplente respectivo.